Mañana le corresponde dar y compartir el mensaje de parte de Dios. Entonces, vamos a orar para que sea Dios usándola. Bendito Dios y Padre Santo, aquí está tu hija, Dios. Aquí está tu iglesia. Con oídos atentos, Señor, al mensaje que tú traes a través de ella. Espíritu Santo, que se haya menguando en esta mañana para que tú crezcas. Que seas tú obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, limpiando, renovando, transformando, colocando esa palabra de parte tuya en nuestros huesos, en nuestros tuétanos, que podamos activarla de una manera positiva en nuestras vidas, Dios. Aquí está tu hija, Dios, la bendecimos, Señor, y te pedimos que seas tú usando su boca, Señor, para transmitir el mensaje que tienes para esta mañana, para tu iglesia, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, tú que vives y reinarás por siempre y para siempre. Amén y amén. Sí, Dios te bendiga. Bueno, yo quiero iniciar esta mañana con algo. Y todos conocemos, para los que no saben, tiene este librito. Aquí en este pequeño librito hay 66 libros. ¿Sí? Y nuestra Biblia se divide 39 libros, que es el Antiguo Testamento, y 27 libros, que es el Nuevo Testamento. De esos 39 libros, voy a hablarles de uno solamente. ¿Sí? Y nuestra Biblia se comienza a dividir así en 5 libros, que son los libros de la ley. Vamos a recordar todos. Ayúdenme a recordar. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De esos 5 libros de la ley, vienen una cantidad de libros que son los libros históricos, ¿sí? Que todos nosotros leemos, escuchamos, donde está Josué, Jueces, ayúdenme, Ruth, Primera de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Sí? ¿Estamos de ahí todos? ¿Todos sabíamos eso? Los que no sabíamos vamos a aprender, porque como creyentes debemos de estar aprendiendo cada día las escrituras. Y hay 5 libros que son poéticos, ¿sí? Está Job, que me encanta, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y de ahí vienen todos los libros que son los proféticos, los libros de la profecía. Es el libro donde Dios te mira, te habla y te dice cuando tú estás dispuesto a escucharle, cuando yo estoy dispuesta a escucharle. Comienza con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ¿sí? Oseas, Joel, Amós, ¿sí? Ageo, Jonás, Abadías, Nahum, Abacú, ¿sí recordamos todo eso? Miqueas, está Zacarías y Malaquías. Pero hoy Dios, colocó en mi corazón desde el mes de junio y me dijo, Luz, habla de este hombre en esta mañana. Y este hombre, su nombre en hebreo, el que lo diga, ahora en la tienda compra un mecato para esa persona. Ven, Josué. Este hombre, de una vez les digo, este hombre, Dios le dio el nombre de salvación o salvador. ¿Quién es? Este profeta, un profeta menor, tiene el nombre de salvación o salvador. ¿Quién se quiere ganar ese mecato hoy? El que quiera se lo compro hoy en la tienda. Los desafío. Sin hacer trampa y sin buscar. Les voy a dar la segunda pista, para que vea cómo soy yo. Comienza por la O. Oseas, por Dios. Gloria a Dios. Ese hombre, ese profeta, Dios le dio el nombre en hebreo como Salvador o salvación. Que aprendamos hoy, ¿ok?
Voy a montar un escenario porque este libro es precioso, 14 capítulos, y voy a montar el escenario. Dios le dice a Oseas, yo voy a representar a Dios, a Oseas y a aquella mujer. Por eso hay que estar muy atentos. El mensaje lo voy a tratar de ilustrar en el mejor escenario, como Dios me lo dio, como Dios me lo presentó y como yo lo entendí. Y como Dios ha ido mostrándolo todos los días de mi vida. Y aquí están los que Dios necesita que estuviesen en esta mañana. Amén. Entonces, este hombre, Dios lo llama un día, yo me imagino seas un hombre espectacular, el hombre prototipo de Luz Dari. Espectacular. Y Dios le dice a Oseas, yo creo que lo comencemos nosotros a meternos ahí, en ese cuento, porque es que la palabra hay que meterse. Para que interiorice y quede aquí penetrada en mi vida y yo pueda hacer algo, yo tengo que comenzar a masticarla. Y Dios le dice a Oseas, Oseas, lo llama y le dice, Oseas, necesito que tú te cases. No le dice con la reina, no le dice con nada. Te cases con una prostituta. Hombres, mujeres, cambiemos el plato aquí. Luz, yo necesito que te cases con un drogadicto. Yo me imagino Oseas diciéndole a Dios que soy feo, Dios. No soy merecedor de elegir la mujer que yo quiero. Yo me imagino a Oseas en esa lucha con Dios. Cuando a veces en muchas ocasiones nosotros hemos estado con luchas con Dios. Cuando Dios nos da una orden, una instrucción. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que Oseas lo hizo? Sí, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios nos da a veces instrucciones que en nuestra naturaleza humana, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Me merezco yo esto? Nuestros reclamos. Dios, si es lo que tú quieres, y comenzamos a buscar una cantidad de excusas y a buscar cantidad de cosas, pero Oseas tuvo que obedecer a Dios. Y fue y encuentra en ese pueblo a aquella mujer llamada Gomer, que no era cualquier mujer, era una mujer prostituta y sé que era hermosa, porque era vista. Lo hermoso se ve. De inmediato nosotros miramos lo que es bonito, porque la vista nos lleva a verlo, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Y Dios le dice, o sea, necesito que te cases, y él obedece. Pero yo no me imagino Oseas que dijo, Dios, Oseas, hazlo. Oseas tiene que haber dicho, pero Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Acaso cantidades de reclamo cuando a veces Dios nos dice, haz algo y nosotros pretendemos y le decimos a Dios, ¿por qué? Pero decirle a Dios o ponernos nosotros en ese momento, decirle a Dios, pero ¿por qué a mí? Eso no es pecado ni es malo. Porque al final debemos de obedecer. Cuando tú obedeces y yo obedezco al mandato de Dios, Dios se complace. Porque es más fácil cuando tú tienes dos hijos y el hijo te dice todo, hijo, ven y lava la loza. Sí, papá. Y el otro le dice, hijo, ven y lava la loza. No, ¿y por qué a mí? Pero al final ese va y lo hace. ¿Quién es más obediente? ¿El que dijo que sí o el que lo hizo? El que lo hizo. Y Oseas lo hizo. Y con la medida del tiempo, este hombre tiene su primer hijo. Gomer concibió su primer hijo y le colocó un nombre llamado Jezreel. Jezreel significaba, dice la palabra, hablamos del libro de Oseas para que leamos todos, capítulo 1, versículo 4, dice así. Y le dijo Dios a Oseas, Oseas, colócale a tu hijo Jezreel, porque dentro de poco castigaría la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué sucedía en Jezreel? Cuando Dios le dice, colócale Jezreel, Jezreel era el nombre que se extendía hasta el sur, una llanura hasta el sur de Galilea. Y allí en Primera de Reyes 21, que me encanta esa historia,
existía un hombre llamado la Viña de Nabó. No sé cuántos han leído esa historia tan hermosa, ¿sí? Y el rey Acán en ese tiempo era el rey de Israel. Pero este hombre tenía una mujer que era buena gente, Jezabel, ¿sí? Mala. Y ese hombre Nabot tenía una viña ahí en Samaria. Y era una viña, una heredad, como una casa que es heredada por mis padres y es mía. Pero el rey acá teniendo tanto terreno, teniendo tanto dinero, se le metió el espíritu de envidia, que es el espíritu más temeroso para Luz Dari Moreno. Porque la persona que envidia es más peligrosa que la persona que cela. Porque el envidioso dice, ni es para ti, ni es para mí. Caín y Abel no destruyó la vida de su hermano por envidia. Es el sentimiento más terrible que nosotros como creyentes no podemos permitir que se levante en nuestra vida. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Fue allá a la viña de Nabot y le dijo, necesito que por favor como rey, véndeme aquí esa viña porque necesito sembrar legumbres, soy un rey. Todo un rey sembrar legumbres. Y le dice Nabot en su humildad, porque no quiero como alargar mucho, el que quiera estudiar, la estudia, la Primera de Reyes 21. Y le dice Nabot con su humildad, pero no, rey, no te la podría vender porque esa es una heredad, una propiedad que quedó para mí. Se devuelve el rey acá con su carita, yo me lo imagino como de ternero, llega a la casa, no come, y le dice a la esposa, ¿qué te pasa, rey? Nabot no me quiso vender la viña. ¿Cómo así? ¿Tú no eres el rey? Dice aquella mujer, le dice al esposo. Y él se acuesta y ella comienza a planear todo lo malo que ya ustedes, a colocar sellos, a difamar del pobre Nabot. Al final, para no alargar tanto, llega el pobre Nabot y contratan personas que calumnian, que abominan, que blasfeman. Y dijeron que él había pecado contra Dios y contra el rey. Y dos hombres cogieron a Nabot y le dieron piedra, como decimos nosotros, roca en nuestro idioma, y lo mataron. Y todo ese sitio quedó ensangrentado porque le dieron tan duro que su cabeza la rompieron en totalidad. Y ahí comienza el juicio de Dios contra Cat. Cuando ya esa Jezabel le dice a Cat, ya puedes ir a tomar la viña porque ha muerto Nabot. A él no le importó cómo había sido la causante. A él no le importó qué forma hizo su esposa para poderle entregar esa viña. Y se para el hombre eléctrico, gozoso, sin importar el daño que se acababa de cometer, pero como hay un Dios, él sale corriendo a coger la viña a ese lugar y sale Elías, el profeta Elías, le dice Dios a Elías, ven y párate antes de que acá coja la viña y háblale estas palabras. Y le dice, tú acabas de causar muerte, acabas de cometer el peor crimen que han cometido los profetas, quitarle algo a alguien que nomás tenía una sola y él tenía cantidades. Y ahí comienza, cuando la palabra habla de Jezreel, se refiere a eso, y cuando habla de Jehú, se refiere al rey que Dios tuvo que ungir a las carreras para que acabara todo la familia de acá, porque el rey era el hombre escogido, pero su corazón se dañó. Por eso nuestro corazón nos toca cuidarlo. Tú estás hoy aquí, yo estoy hoy aquí, pero nuestro corazón se puede dañar. Nuestro corazón se puede llenar de cosas que Dios no ha mandado que se llenen. Y cuando dice aquí en esa parte, aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel, es porque en Jezreel la mayoría de los reyes de esa época tenían sus residencias y llegaban allí. Y pasa el tiempo y Dios le dice a Oseas, capítulo 4, vamos a leer todos, Oseas. Oseas, necesito que comiences a hablar lo que voy a hacer con el pueblo. Y Dios le dice a Oseas esas palabras. Y Oseas se iba al templo y comenzaba a decir estas palabras. A toda la nación de Israel estaba allí. Oí la palabra de Jehová, dice capítulo 4, del 1 al 6, vamos a leer. Oí la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira
el asesinato y el robo, el adulterio y prevalecen. Y se comete el homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Que nadie acuse ni reprenda a otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarás, por tanto, en pleno día, y de noche tropezarán contigo. El profeta a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y vamos a decir esa profecía que Dios manda a nuestra forma. Dios le decía a través de Oseas, hoy le dice a usted como pueblo y a mí, Maranata está cerca, Cristo viene. Es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo de dejar todas las cosas y obras de la carne. Es el tiempo que el corazón nuestro se ha cambiado. Y cuando él, Oseas, se paraba en el templo a decir esas palabras, ¿usted qué cree que decían esos hombres? Oseas, deja de hablar. ¿Qué venís a hablar de tu Dios? Si mira cómo estamos, tenemos abundancia, porque en ese tiempo el pueblo tenía abundancia. Todos tenían las cenas llenas, artesanos, alfareros, todo se veía increíble. Nadie necesitaba orarle a Dios. Entonces el pueblo se había convertido a orar dioses ajenos. Y Dios a través de Osea le decía al pueblo, mira, arrepiéntete, me has abandonado. No, pero ¿por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a leer la palabra? Si yo tengo mi alacena llena, mi nevera está llena, tengo mis tarjetas de crédito al día, como lo que quiero, me pongo lo que quiero. ¿Cuál Dios? O sea, no hables nada, no hables nada, Oseas. Y Oseas era criticado. Yo me imagino la profesión de Oseas. Para mí Oseas era un alfarero que cogía una vasija y comenzaba a hacerla. Y en esos momentos que el pobre Oseas tenía esos encuentros con la gente, porque nosotros como seres humanos a veces somos crueles lanzando palabras, a veces somos crueles juzgando, a veces somos crueles hablándole al otro que no sabemos si come o no come, si vino hoy desayunado o no vino desayunado, si tiene en su casa un arroz, un aceite, unos huevos para hacer, nosotros no sabemos nada. Para nosotros es más fácil hacer este dedito así. Y llegaba Oseas cuando era acusado y él decía, pero Dios, hacía su vasija y se sentaba. Dios, yo no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tú me dijiste que amara a esta mujer. Y así era. Y viene el segundo embarazo de Gomer. Y viene una niña. Y le llaman Lo Ruama. ¿Se acuerdan? Lo Ruama. ¿Y qué pasaba con los Ruama? Los Ruama, Dios decía que no se compadecería más de la casa de Israel. ¿Saben una cosa? Nosotros pensamos que Dios no se cansa. Dios se cansa. Dios se cansa como nos cansamos nosotros también, sino que Él es Dios soberano. Él es inquebrantable. Él es omnipresente. Él es omnipotente y Él es omnisciente. Pero Él tiene momentos que se cansa. Él dijo, coloca a tu hija, lo ama. Y Gomer no era una mujer fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque era una mujer infiel. Era una mujer que no tenía el Dios que tenía Oseas. Era una mujer contraria. Y si nosotros vamos a la naturaleza y nos ponemos a pensar, pero ¿por qué Dios me hizo casar con esta mujer que nada tiene que ver con él? Dios tenía un propósito. ¿Usted no ha visto que hay cosas que a veces no van y uno no entiende por qué Dios permite que uno vaya a esas personas? Porque Dios tiene un propósito. ¿Usted no le ha pasado a veces en lo simple que usted quiere como saludar a alguien, esa alguien te hace así? Porque Dios tiene un propósito. Y esas pequeñas cosas marcaban también la vida de Oseas. Y para Oseas no fue fácil llegar a ella, pero él se iba, vendía sus jarrones
Y cuando él salía le decían, pero Oseas, ¿qué te pasó con esa mujer? No había otra mujer en el pueblo con tantas, ¿por qué ella? Y él decía en su humildad y en su amor, porque Dios me dijo que me casara con ella. ¿Y sabe por qué Oseas hablaba así? Porque cuando Dios comienza a transformar ese amor de él en mí y en ti, nosotros aprendemos a hablar. Nosotros aprendemos a tener compasión. Y Oseas solamente comenzó a amarla. La comenzó a amar por obediencia. ¿Sí? Pero aquí sucede algo, dice, pero en ese tiempo que Dios dice que no se va a compadecer más del pueblo, Dios sí tuvo uno de los pueblos. Recuerda que habían 12 naciones, los hijos de Jacob formaban las 12 naciones de Israel. Y Dios se compadeció de Judá, porque en ese tiempo, cuando dice la palabra aquí, les resumo rápidamente, en ese tiempo el rey Senaquerib, que era el rey de los asirios, había destruido todo el resto de naciones paganas y venía por Judá. Y ese hombre amenazó que Judá también sería de él. Pero ahí Dios colocó sus profetas, intervinieron. Isaías, Eliseo, diciendo no va a ser Judá, y la gente se llenó de pánico. Es como que tú estés en tu casa y te diga, mira, o yo en mi casa me digan, ven a Luzari, esta noche te vamos a destruir toda tu familia y tú también vas a morir. ¿Qué cree que hace esta negra? ¿Se escapa? ¿Se esconde cuando no hay donde esconderse? ¿Cuando no hay donde escaparse? La pobre tribu de Judá no tenía dónde ir, porque todo estaba abarcado, todo estaba allí. Pero ¿qué hizo Dios? No te preocupes, le dijo a través del profeta, que no se preocupara, porque él iba a darle la salvación a Judá. Y así fue. El día menos pensado, los sirios amanecieron muertos. ¿Quién lo hizo? Porque Dios dice que no es con espada ni con ejército, es con su santo espíritu. Y vuelve el pobre Oseas y vuelve al templo, porque siempre era el templo. Y vamos al capítulo 5. Vuelve y da el discurso. La gente se burlaba de Oseas. Cuando tú vas y hablas de Dios, la gente a veces se burla de ti. Cuando tú estás aquí parada al frente, la gente a veces se burla, y es la gente creyente. Dicen, qué pereza. A veces uno cae en esas cosas y uno no puede caer en esas cosas, porque la palabra de Dios está para hablarnos todos los días de nuestra vida. Y dice el capítulo 5, vuelve tú, Oseas, allá al templo, y comienza, sacerdotes, oí esto, casa de Israel, estad atentos, casa del rey, escuchad, contra vosotros es el juicio, pues habéis sido un lazo de Mizpa, una red tendida sobre Tabor, haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me ha desconocido. Tú, Efraín, ahora te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿No piensan en convertirse a su Dios? Pues en medio de ellos hay un espíritu de fornicación y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán por su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Segunda advertencia. Nacía un hijo, que eran señales proféticas que habían acontecido antes, y vuelve Dios en su misericordia. Y yo pregunto, Dios, ¿cuánta advertencia tú nos haces día a día? Y nosotros aún seguimos en nuestra rebelión. Nosotros aún seguimos sin querer obedecer. Todo este tiempo Dios ha traído una palabra a esta casa impresionante. Y Dios nos dio ese tema. Y ese tema no fue me provocó. No, porque Dios quiere la transformación de tuya y mía. Dios está cansado de que hagamos sacrificios que a Él ni le van ni le vienen. Dios quiere, así como se enfrentaba al templo y comenzaban los hombres a decir, ¿qué venís a hablar? Ponerle cuidado a tu casa.
tu mujer está siendo infiel, porque mientras que Oseas estaba en el templo, ¿qué creen que estaba haciendo Gomer? Como era una mujer que le gustaba todo lo que era la joyería, ella comenzaba a irse a las plazas. Claro, como era una mujer hermosa, habían hombres también que tentaban a ella. Y se dice, y coloco yo mi escenario, que llega a la Gomer y se le vuela. Por allá habían esos hombres que le compraban cosas hermosas a su esposa, porque tenían cómo hacerlo. Y ella se acercaba así, ay, tan hermoso ese collar, tan hermoso ese anillo. Y le decía a aquel hombre, la voz del diablo le decía, todo eso, si tú quieres, es para ti, porque ahí comienza a entrar. ¿Cómo comienza a entrar la voz del enemigo en nuestra vida? Si el esposo no nos dice que estamos bonitas, allá afuera sí nos dicen todo el tiempo. Si el esposo no nos pregunta cómo nos van, afuera hay quien nos pregunte cómo nos va. Si el esposo no nos gusta, no les gusta como sacarlo a su espacio a uno, allá afuera sí hay cantidades que invitan. Sea porque sí o sea porque no. Y ya el pueblo, como en el pueblo chiquito hay infierno grande, ya todos sabían que Gomer estaba colocándole lo que nosotros decimos, los cuernos y los cachos al pobre Oseas. Pero Oseas ya sospechaba, porque le decía, mujer, ¿para dónde vas? Déjame, déjame, gritaba Gomer, déjame, voy a ver a mi padre. Pero mentiras, su padre eran sus amantes, porque ya comenzó a serle nuevamente infiel, Oseas. Ella volvió nuevamente a caer en el error de Oseas. Y por último, Dios le dice, Oseas, su último hijo llamado Loami, su último hijo. Y este hijo Dios le dice, basta, ya no quiero nada con ustedes. Era la advertencia, era la señal, porque volvían con el mismo error. A veces estamos aquí, recibimos una palabra, hace 8 días recibimos una palabra, wow. Y hemos recibido palabra, wow. Pero si esa palabra no se comienza a practicar, eso cae a tierra. Puede venir el presidente, puede venir la maravilla, puede presentarse Dios aquí, resplandecer. Pero si no comenzamos a interiorizar la verdad de Dios sobre nuestra vida, no pasa nada. Y cuando Dios le dice a este, lo amé, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Usted se imagina que Dios le diga a uno, Ludari, yo ya no te quiero como hija? Yo ya no, nada contigo. Porque Dios también tiene un momento como Dios. Él mira, tú como padre amas a tus hijos, pero tienes un momento como padre y como madre que también, ¿qué pasa, hijo? Cuando ese hijo comienza a herirte, cuando ese hijo no quiere obedecerte, pero no dejas de ser papá ni dejas de ser mamá. Y Dios le permitió a este pueblo, y cuando Oseas le llama a este hijo, lo a mí, que Rel se enoja, perdón, Gomer se enoja y le dice, pero ¿por qué tienes que colocarle tú los nombres a nuestros hijos? Dice esta mujer. Y dice él en su humildad, en su mansedumbre con Dios, en su vida. Es que Dios así me lo dijo. Y ella salió enojada, le digo, yo no quiero tu salvación. Yo imagino las luchas de Oseas con su esposa. Terrible, porque ella no lo amaba. El que amaba era él. Y cuando en una relación Dios nos pone a amar una sola persona, en una relación, debe ser dura. Porque es más llevadera una relación cuando todos dos se aman y es algo recíproco. Pero cuando no hay una relación donde solamente tú eres la fuerza, tú eres el que tienes que amar o tú eres la que tienes que amar, no quisiera estar en los zapatos de Oseas nunca. Porque esta mujer estaba en contra de todo lo que Dios había demandado para el pueblo. Y el último capítulo, el capítulo 6, vamos a leerle. Quiero leer el último versículo, el último llamado que Dios hace a través de Oseas al pueblo. Dice, capítulo 6 del 1 al 6. Venid y volvamos a Jehová, pues él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir
Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer a Jehová. Cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como la nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por eso los he quebrantado mediante los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios, mas no holocaustos. ¿Ustedes han entendido esos tres que he tomado en la Biblia? 4, 5 y 6. ¿Qué tienen en particular? Dios vuelve y les repite. No quiero sacrificios. Dios quiere conversión. Dios quiere que usted y yo realmente lo conozcamos. Dios quiere que usted y yo realmente nos enamoremos. Dios quiere que usted y yo realmente necesitemos y busquemos que lo necesitamos, que lo añoremos, que lo añoremos. ¿Y sabe qué pasaba cuando se hacía esto? El pueblo acusaba. Y llegó el día que Gomer abandonó a Oseas en totalidad. Se fue. ¿Y a dónde creen que estaba Gomer? Estaba con su amante. Y el amante le tenía corona, joyas. Ella se sentía la reina así estirada en ese mueble. Yo me imagino a esa vieja así. Hágame, tráigame, pínteme, cójame, deme lo que no podía tener con Oseas, sus placeres. Pero como todo lo hermoso no es duradero, sucedió un día que este hombre se cansó. ¿Sabes por qué se cansó? Porque él quería que Gomer bailara y ya ella estaba cansada. Porque la vida fácil te cansa al final. Estamos en unas fiestas de Petonio. Gente que va de día en día, en día, en día. 14 hasta el día de hoy termina. Y esa gente que tiene, y es tomar, y yo les decía ahora, y siempre me llama la atención la tal bebida que se da en Petonio se llama rechón, yo me imagino. Nunca en mi vida, nunca en mi vida. Llegué a ir como 3 veces a Petonio en mi época. Y la última vez que yo ya estaba circulando aquí en este medio de creyente con Dios y buscándole, horrible, de entré y salí. Dije, esto no es para mí. Porque cuando ya uno comienza a conocer una verdad, ya uno hace uno mismo. No es porque sea religioso, que porque te dijeron, que te prohibieron, eso es mentiras. Porque a ti nadie te tiene que prohibir. Tú misma y yo misma comenzamos a dejar cosas que no nos interesan. Realmente no nos llenan, no nos suple. ¿Y qué creen que pasó? Y aquí termino. Y aquel hombre cuando Gomer le dice, no, es que yo no quiero. Le dice, ¿cómo así que tú no quieres? Dice ese hombre. No, es que yo no quiero, estoy cansada. No quiero bailar, no quiero. Le dice, ah, sí, ¿no quieres? Ah, bueno. Esclavos, siervos, saquen a esta mujer. Sáquenla. ¿Y qué creen que le pasó a Gomer? La sacaron a la subasta. Porque en ese tiempo habían esclavos, vendían y la sacaron a la subasta a Gomer. Y en esa subasta yo me imagino la carita de Gomer, sucia, desgreñada, ya no tenía las coronas, ya no tenía las alhajas, todo porque el tipo la dejó. Lo que le dio lo quitó. Y aquí está Sebastián acá, Liliana, les invito, mi hermana. Y esta es la parte que Dios cogió mi corazón así, en junio. Cuando Gomer estaba allí y comenzaron a subastar a Gomer, nadie, decía el subastador, ¿quién? Comenzaron a vender las mujeres que habían allí. Vea, mire esta. ¿Cuánto dan por ella? Nadie decía nada.
¿Cuánto dan por esta? Mire, mire que tiene buenos dientes, una mujer joven, le sirve en la casa. Nadie es, porque el pueblo ya sabía que esta mujer no valía nada para nadie. Porque fuera de ser prostituta había sido infiel. Abandonó todo lo que Dios le ha permitido un día que un hombre la mirara. Cuando Dios les da la oportunidad que alguien nos mire, que alguien nos abrace, que alguien nos perdone, es Dios que nos está dando esa oportunidad. ¿Y qué hizo ella? Lo tiró todo por cosas ilusorias. A veces dejamos todo lo de Dios por cosas ilusorias, cosas pasajeras. Yo he conocido cantidad de gente que tiene tanto dinero y no es porque me digan, es que yo he estado allí. En medio de esas personas tienen tanto que uno dice, ay, esa casota, ay, ese carro, ay, tiene la familia deseada. Pero les cuento que es la gente más miserable porque no tienen a Dios. No tienen a Dios en su vida. Y cuando ya este subastador comenzó y estaban todos los hombres que criticaban a Oseas siempre que iba a los discursos. Y comenzaron a subastar y nadie daba nada por Gomer. Y por allá gritó el que siempre criticaba a Oseas. Te doy media harina. La harina en ese tiempo, la media cebada era el trigo, ¿no? Primer grano que salía en la época como cosecha para las fiestas. Entonces ese hombre como no quería harina, sino que quería plata. Dice, no, ¿cómo así? Pero si es que esta mujer vale más, esta mujer está joven, la pueden colocar a hacer los quehaceres, lo que ustedes quieran, pero nadie daba nada. Y por allá se apareció Oseas. Dice él con su voz, te voy a dar 15 monedas de plata. Que dice en la época que esas monedas de plata pesaban gramos, de 11 a 17 gramos. Y fuera de esas 15 monedas de plata, te voy a dar un homer, que era la medida del grano en ese tiempo, en el pueblo de Judá. Y fuera de eso, te la voy a comprar con media de cebada, que era el grano que se separaba para cosechar en las manos de Dios. Y cogió Oseas en medio del pueblo. Venme aquí, hermano. Esa es Gomer, que estaba ahí tirada en la subasta, y llega Oseas, y agacha, la alza, la mira, sucia, desgreñada, abandonada, donde nadie ni siquiera la compraba por media cebada. Y la limpia. Y Gomer, yo creo que ni sus ojos lo miraban, avergonzada. La limpia y le dice esas palabras: serás mía por siempre. Cierra tus ojos y Dios te dice hoy a ti, si no has logrado entender, tú y yo, el amor inquebrantable de Dios en tu vida, yo te invito a que te coloques sobre tus pies. Porque cuando el amor de Dios está en nuestras vidas, nosotros somos testimonio. Sin necesidad de hablar, cuando está el amor de Dios aquí, la gente comienza a conocernos. ¿Y sabe qué fue lo más crítico y lo más tremendo? El hombre que siempre estaba amenazando a Oseas cuando daba la palabra, ese hombre le dijo, Oseas, lo persiguió, le dijo, Oseas, yo quiero conocer a tu Dios. Y cuando esa palabra Dios la trae a mi vida, yo le dije a Dios desde ahí, quiero que me des tu amor. No quiero hablar tanto ni decir tanto, quiero que tu amor sea visto en mi vida. Y yo no sé qué pueda estar pasando en tu vida, pero yo sí sé que todos nosotros hemos sido lisiados como Mefibosé. Hemos sido caídos, pero Dios nos ha levantado. Hemos sido menospreciados por la humanidad, por la sociedad, porque hoy en día en las propias empresas se comienza a ver una serie de competencias, pero no te preocupes. Si tú eres
esa mujer, ese varón que has creído en Dios, permite que ese Dios te abrace con su inmenso amor. Porque Dios dice en su palabra, en Jeremías 31:3, por amor eterno te he amado y te prolongué misericordia. Dios, en esta mañana, Padre, fluye, fluye con tu espíritu, Padre celestial. Yo no conozco, tú sí conoces cada corazón aquí presente en esta mañana, mi Rey. Tú sabes la necesidad que tenemos de que nuestro amor cada día sea de calidez delante de ti, que nuestro amor cada día sea transformado por ti en nuestras vidas, Señor. Padre, danos tu amor para que así podamos ser obedientes con facilidad en hacer las cosas que tú has delegado en nuestras vidas, Señor. Perdona, Dios, todo aquello que no es de nosotros, Padre. Perdónanos si nos hemos sentido feas, pequeños, menospreciables por la humanidad y por la misma sociedad, Señor. Perdónanos, pero que sea tu amor, que sea tu gracia en esta mañana, Dios, ministrando nuestra vida a través de esa hermosa alabanza. Oh Dios. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor me ven caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y en el firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor me ven caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y en el firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel.
Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias, mi amor, por tu fidelidad. Gracias por estar siempre en medio de nuestras vidas, Señor. Inconsistentes que son, pero tu exagerado amor siempre está ahí para darnos cada día la victoria, para hacernos sentir cuán grandes y cuán hermosos somos delante de ti. Ayúdanos cada día, oh Dios, a hacer lo mejor delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.